nos vamos a adentrar en el mundo espiritual. Vamos a estar hablando de un tema que nos concierne a nosotros los guerreros del Señor. Si tú no has sido llamado como guerrero del Señor todavía aún, pues quédate, porque yo sé que este tema va a trabajar a tu vida, porque vamos a estar hablando acerca de la oración. La oración, pero no una oración cualquiera. Vamos a estar hablando de la oración que se mete más allá, en lo profundo, que no se queda ahí simplemente, sino que traspasa. Así que el tema de hoy es entrando en el mundo espiritual. Entrando en el mundo espiritual. Busca tu Biblia, ve abriendo tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 15 al 21. Allí estaremos leyendo. Y dice así a las letras, Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, ahora, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hemos aprendido que la oración es hablar con Dios, pero los hemos circunscrito en un cliché. La oración es hablar con Dios. No es tan solo hablar con Dios. Nos hemos quedado, es como si nosotros nos quedásemos en la puerta, ahí parado de la puerta. Orando, hablando, diciéndole al Señor, y no nos hemos adentrado a la habitación, solamente nos paramos ahí. Es como si nosotros estuviésemos comiéndonos un manjar delicado, una comida delicada, rica, pero vamos tan rápido que no tenemos tiempo para saborearla. ¿Eso es la oración para nosotros? No, la oración se va mucho más allá. La oración traspasa mucho más allá, y eso es lo que yo quiero traerle en esta hora. La oración abre puertas al mundo espiritual. La oración no se queda solamente ahí cuando nosotros estamos ahí parando. Muchas veces cuando nosotros oramos, nosotros decidimos si nos quedamos parados ahí o si nosotros entramos más allá. Y la oración nos abre puerta, y cuando esa puerta se abre, entonces tú entras, tú penetras. Cuando traspasamos esa puerta y penetramos al mundo espiritual, déjame decirte que todos en el mundo espiritual te van a llegar a conocer. Los demonios te van a llegar a conocer, van a ver el rango que tú tienes en medio de la oración. En Lucas capítulo 4, versículo 34, nosotros vemos allí cuando Jesús iba a reprender un demonio. ¿Qué le dice el demonio? Simplemente, el demonio le dice: ¿qué tienes conmigo? Te conozco. ¿Qué tienes conmigo? Fíjense que lo conocía. Cuando nosotros nos adentramos en el mundo espiritual, en la oración, nosotros nos damos a conocer por los espíritus. Los demonios ya saben quiénes nosotros somos. Hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. Esta historia es bastante conocida. Cuando algunos judíos que eran exorcistas intentaron reprender demonios,
La Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 19, de unos 7 hermanos. Ellos, como estaban mirando y viendo como Pablo, como los apóstoles reprendían demonios, dijeron: nosotros queremos hacer lo mismo que están haciendo esta gente. Vamos a reprender, allá hay demonios, vamos a ir y vamos a reprender. Y ellos fueron y los demonios le dijeron algo. Los demonios le dijeron: nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Eran conocidos en el mundo espiritual. Pablo era conocido y Jesús era conocido, pero ellos no conocían a estos hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? La misma cosa sucede con nosotros. Nosotros nos damos a conocer en el mundo espiritual o no nos damos a conocer simplemente. Debemos de saber si somos conocidos o no somos conocidos. En el versículo 16, ¿qué hicieron estos demonios? Le cayeron encima a estos muchachos y le dijeron: no los conocemos a ustedes, y los despedazaron. Esto sucede muchas veces también con nosotros cuando intentamos hacer cosas que no somos llamados a hacer. No somos llamados a hacer porque tampoco somos conocidos en el mundo espiritual. Al no ser conocidos, los demonios atacan nuestra vida, atacan nuestra familia, atacan porque ellos entienden que no nos conocen a nosotros. En este libro de Mateo capítulo 17, versículo 16, nosotros también estamos viendo que los discípulos quieren reprender un demonio. Es algo parecido, es algo semejante. Los discípulos están queriendo reprender este demonio, pero no son conocidos. ¿Por qué ellos no pueden reprender este demonio? Porque los demonios no le conocen. O sea, ¿quiénes son ustedes para darnos autoridad a nosotros o para decirnos a nosotros lo que nosotros debemos de hacer? ¿Quiénes son ustedes? Yo no te conozco a ti, yo no conozco tu rango. Es más, yo veo tu ropa y ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Tú no tienes ni siquiera ropa de autoridad, tú no tienes ni siquiera ropa de rango para que tú me estés ordenando a mí que salga de este cuerpo. Los demonios entendían que no le conocían. Por eso ellos se asombraron, ellos dijeron: pero ¿por qué Jesús puede sacarlo? ¿Por qué Jesús puede ordenarles a ellos que salgan y nosotros no podemos hacer eso? Porque no eran conocidos en el mundo espiritual. Vamos más allá. En Mateo 17:20, allí nosotros vemos una respuesta sobrenatural que Jesús le dice. Porque ellos se acercaron al maestro: Señor, ¿por qué no podemos sacarlo igual que tú? Pero Jesús le está dando detalles que son poderosos para ti y para mí en esta hora, para darnos cuenta cómo es que debemos de orar. Jesús le dijo: es que hay espíritus que no salen sino con oración y con ayuno. Es que cuando tú oras, es que tú tienes que tener fe. A veces nosotros estamos orando, intercediendo, pero muy dentro de nosotros no creemos que algo va a suceder, que algo va a pasar con esa vida. E inclusive cuando estamos orando, nuestro cuerpo, nuestra boca está orando, pero nuestro cerebro, nuestra mente está puesta en otro lugar. Nosotros no estamos ahí. Y la oración se va más allá. La oración se va a que tú tienes que posicionarte con autoridad, tomar la autoridad en medio de la oración y adentrarte y verte allí. Cuando tú estás clamando, voy a poner un ejemplo: tú estás orando por un enfermo. El enfermo está en otro país, está en una clínica, está en intensivo, está en un lugar. Tu mente tiene que irse allá al lugar. Tu espíritu tiene que irse allá. Tu oración tiene que irse allá. Tú tienes que sentir que tú estás clamando enfrente de ese muchacho, que todas tus células están intercediendo por ese muchacho, que la fe va a romper cadenas, que tú estás
rompiendo en el mundo espiritual y adentrándote y metiéndote ahí en esa oración. Tú ves a la persona ahí porque tú estás enfocado en que el Señor va a obrar en medio de esa oración. Tú tomas autoridad y comienzas a ordenar. Comienzas a ordenarle. Y recuérdate, la oración no es solamente que tú vas a tomar un tiempo de 5 minutos, 10 minutos. Tú tienes que en medio de la oración hacer participar todo tu cuerpo. La oración es algo consecuente, es algo constante, es algo que tú no puedes dejar de morir, es algo que todos los días tu cuerpo, tu carne, tú tienes que obligarla, que debes de hacer hábito inherente, que tú debes de adentrarte. Es algo que todos los días te deben de ver en el mundo espiritual, que tú comienzas. Tú llevas un nivel, tú llevas otro nivel. En medio de la oración nosotros vamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Cuando vas a orar, el Señor te entrega estrategia. Es como si te entregara los planos. Mira, estos son los planos que vas a utilizar en medio de la oración. Estos son los planos que vas a hacer. Este es el plan que hay para que tú lo hagas, para que tú lo realices. Y el Espíritu Santo comienza a ministrarte y a decirte lo que va a suceder. Hay momentos en el que tú quizás estás así como un poco desenfocado, quizás no sabes qué es lo que vas a hacer. Y llega el Espíritu Santo y comienza a decirte, tienes que hacer esto, vas a hacer esto, te vas a mover en relación a esto. Fíjate, esa persona que está ahí, tienes que decirle esto, o está pasando esto y esto con esta persona. Así se mueve el Espíritu Santo. Es una guerra espiritual en la que tú te adentras. Recuerde, la oración, no te quedes parado en la puerta. Vuelvo nuevamente y te lo digo, la oración no es para tú quedarte parado en la puerta, vas a adentrarte en la habitación. Vas a tomar el lugar que te corresponde con autoridad y con valentía, con gallardía. A mí me encanta que el Señor tiene múltiples formas de hacer guerra espiritual. Dios no se concentra solamente en una forma de sanar a una persona o de hacer guerra espiritual. Miren, nosotros en la Biblia vemos a Dios lanzando piedra. Nosotros vemos a Dios derribando muros. Nosotros vemos a Dios abriendo el mar, abriendo el río. Nosotros vemos a Dios en múltiples formas para Él hacer las guerras espirituales y para darnos a nosotros la victoria. Dios no tiene una sola. O sea, tú te fijas, oh, mira, Dios utilizó a aquella persona haciendo esto. Pero Dios tiene su plano y estrategia que te va a dar a ti y tú te vas a mover conforme ese plano que Dios te dé. No te muevas como otras personas se mueven, sino como el Espíritu Santo de Dios te está ordenando que tú debes de mover. Entrando en el mundo espiritual. Dios nos llama a nosotros que a través de la oración nosotros seamos intercesores. Mira, ser intercesores es tú meterte en el medio de un pleito de dos. Estos que se están fajando, quizá los machetes, quizá pistolas, y tú te metes en el fuego. Ay, santo, tú te estás metiendo en el fuego de dos. Eso es ser intercesor. No importa qué sea lo que pase. A veces el intercesor tiene que dar su vida cuando está intercediendo. No es solamente que tú ores por las cosas tuyas personales. Sí, claro, tú tienes que interceder por lo tuyo. Pero no es solamente eso. El intercesor ora y gime por otras personas. Se mete todo su cuerpo en sí. Gime por lo que está intercediendo, se está metiendo entre dos, está trayendo la paz, está ordenándole a las cosas. Quítate, arréglate, sométete, sujétate. Está rompiendo algo en el mundo espiritual. Eso es lo que hace el intercesor. El intercesor defiende. El intercesor es un David que defiende a su pueblo. Cuando ve que Goliat viene exagerando y diciendo cosas, manden, hagan, el intercesor hace como David. ¿Quién es este que está provocando al pueblo de Dios? ¡Ay, santo! Entonces
David, ¿qué hizo? Simplemente se fajó con Goliat cuerpo a cuerpo. David no le importó nada, es porque el Espíritu Santo de Dios te da la valentía, la gallardía. El Espíritu Santo de Dios se mete para que tú obres, para que tú hagas lo que tú tienes que hacer como intercesor. Esa piedra que lanzó David, esa piedra que la puso en la onda y la lanzó, esa es la oración que tú vas a lanzar. Mira, cuando tú estés orando por una persona, cuando tú estés clamando, imagínate que tú tienes una onda en tu mano, que tú colocas la piedra en la onda, que tú comienzas a moverla y con la autoridad que el Espíritu Santo te da, con la gallardía que el Espíritu Santo te da, esa piedra es lanzada y es enviada al lugar donde tiene que ir. Y llega allá y cae directamente a la frente de aquel Goliat para destruirlo, para derribarlo. Pero tú tienes que orar con la autoridad, sabiendo que el Señor va a responder, que te va a dar la respuesta directa. No es lo mismo cuando tú lanzas una piedra sin fuerza, con duda, como dudando entre dos, que cuando tú lo lanzas con autoridad, confiando en que Dios va a hacer, en que el dueño de los milagros, en el que hace los milagros, va a obrar en esa vida. No es lo mismo. Nosotros vemos cómo esa piedra entra a la habitación donde está el enfermo. Y provoca cambio y trae cambio. Y cuando enviamos ángeles y le decimos, Señor, manda ángeles a esa habitación, los ángeles comienzan a llegar allí y comienzan a provocar algo sobrenatural, donde son rotas las cadenas, donde el que está atado tiene que ser libre. Mira, hay momentos en que la oración actúa aún tú durmiendo. Tú estás durmiendo y el Espíritu Santo sabe que está pasando algo fuera, en otro lugar, y te despierta hablando en lengua, y te despierta gimiendo, y te despierta llorando, porque hay algo, porque se necesita un intercesor, porque se necesita un guerrero que se levante a pelear en ese mismo momento. Pero tú estás durmiendo, tu cuerpo está durmiendo, pero tu espíritu está velando. El Espíritu Santo de Dios le da la orden a tu cuerpo, levántate. Mira, tú te levantas como un resorte, aleluya, y comienza a interceder por lo que está sucediendo en otro lugar que tú ni siquiera sabes, y tú comienzas a decir, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero hay algo en el mundo espiritual que me está diciendo que está pasando, y se rompe, y tú comienzas a moverte y comienzas a interceder. Intercesor unido con el Espíritu Santo mueve el lugar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que la oración no se va o no se queda solamente en palabras. La oración se va mucho más allá. Te estoy diciendo que cuando tú ores, tú tienes que utilizar todo tu cuerpo, gimiendo. Tus células tienen que gemir junto con tus palabras. Tu cuerpo tiene que gemir junto con tus palabras. Cada una de tus células tienen que brincar y decir, estamos clamando, estamos intercediendo, estamos unidos en este momento. Todo tu ser debe de clamar, todo tu ser debe de pelear, todo tu ser. Recuérdate allí cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. ¿Cómo era su sudor? Dice que era como grandes gotas de sangre. No clamaba solamente con la palabra. Tú tienes que clamar y adentrarte en el mundo espiritual y tomar y agarrar tu mente, tu corazón. Todo tú tienes que adentrarse y unirse en medio de ese clamor, de esa oración. ¿Qué provocamos cuando nosotros estamos orando? Nosotros cuando estamos orando, nosotros provocamos que se rompan cadenas. Hay cadenas que tienen diferente tipo de grosor. Hay grilletes, pero hay cadenas que tienen diferente tipo de grosor. Y cuando nosotros clamamos, esas cadenas se tienen que romper.
el diablo tiene que salir huyendo. El enemigo tiene que soltar las vidas que están atadas. En el nombre de Jesús tienen que suceder cosas grandes y especiales, porque el Espíritu Santo de Dios es el que está obrando. No eres tú que está allí, tú eres el vaso que Dios está utilizando en medio de ese clamor. Tú eres el vaso que Dios está utilizando en medio de esa guerra espiritual. Tú eres el que te ha levantado como el intercesor para meterte en el medio, pero el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios unido a ti, porque no es solamente tu palabra, es que tu espíritu, que tu alma, que tu célula, que tu ser, todo está unido. ¿Qué provocamos cuando nosotros estamos unidos orando en clamor? Que se desvíen los juicios, que se cambie la atmósfera, que los juicios que han dicho que vienen para nuestra nación o para cualquier país se desvíen por la misericordia de Dios. Recuerda Moisés cuando se metió como intercesor, le dijo: no, Señor. Jehová le dijo: quítate, Moisés, que voy a arrasar con este pueblo ahora mismo, voy a acabar con este pueblo. Pero ¿qué le dijo Moisés? No, Señor, no lo hagas. Moisés se metió como un intercesor y comenzó a recordarle, comenzó a decirle cosas y convenció a Dios, pero fue el clamor, fue la intercesión. Cuando nosotros estamos intercediendo, que esos juicios Dios lo detenga por amor a ti, por amor al pueblo. Jehová dijo: es que no voy a encontrar a uno solo que se ponga en medio de la brecha de una pared para que yo no destruya al pueblo. Necesito a uno. Por eso fue que el Señor dijo: ustedes tienen que clamar y orar por los que están en eminencia, por los que están ahí en las naciones, por los presidentes de los países, por los senadores, por los diputados. Tienen que orar, tienen que interceder, tienen que meterse allí, clamar para que hayan cambio, porque los demonios quieren infiltrarse allí en aquel lugar y poner cosas que van en contra de las leyes de Dios, poner cosas que al pueblo no le conviene. Pero cuando se levanta un intercesor, cuando se levanta una mujer, un hombre, un joven, un niño como intercesor de Dios, ahí comienza a clamar y comienza a pelear. Cosas tienen que suceder. Ellos dicen: oye, hemos querido hacer esto, tenemos años tratando de hacer eso, pero no podemos. Es porque hay intercesores que se levantan allí como poderosos y comienzan allí a interceder, a pelear, a luchar. ¿Qué provocamos cuando nosotros estamos clamando? Provocamos que hayan cambios en las personas. A veces hay personas que van a tomar ciertas decisiones, pero por ese clamor, por esa oración, no cometen esa decisión, esa mala decisión que estuvo allí. ¿Qué nosotros provocamos cuando nosotros estamos intercediendo, estamos clamando al Señor? Que sean libradas personas que están en peligro. Nosotros provocamos que cuando el diablo quiere meterse en el medio y nosotros comenzamos a interceder, comenzamos a orar, esas personas sean libradas. Nosotros provocamos en medio de la oración que hayan sanidades, que hayan prodigios. Nosotros provocamos que los cielos se abran a favor de la iglesia, a favor del pueblo, a favor de alguien. Provocamos que los cielos se abran. Provocamos que el Espíritu Santo descienda sobre el pueblo, descienda sobre la iglesia, despierte a los que están durmiendo. Cambie las mentalidades que están erróneas, que están confusas, que se meten, mentalidades que se quieren meter en nuestra familia, en nuestros hijos, mentalidades satánicas que quieren estorbar la casa, estorbar los planes de Dios. Provocamos que los pecadores vuelvan arrepentidos a Cristo, que los pecadores se quieran arrepentir, se quieran convertir. Provocamos que la obra misionera crezca, se expanda, que la palabra se expanda donde quiera que se lleve la palabra. Fíjense que cuando G.J. Ávila estaba predicando, él no predicaba solo, él tenía un grupo de personas que estaban allí como intercesores. Son importantes los intercesores porque los intercesores se paran allí en la brecha para interceder, para pelear.
Así que no te quedes solamente en la puerta, entra a la habitación, entra a través de la oración. Quiero por último traer esta historia que le sucedió a alguien. Cuenta un pastor que ellos estaban en una vigilia, en esta vigilia de esas que se hacen de amanecer, oración, lectura de la palabra, testimonio, y que en un momento dado ellos comenzaron a ponerse de grupitos, de dos en dos para orar. Y una señora pide rápidamente y dice: señores, yo quiero que ustedes oren por mi hijo. Yo quiero que oren por mi hijo porque se viste de mujer. Yo quiero que Dios lo traiga a sus pies. Y este pastor cuenta que cuando él estaba orando con un joven que él ni siquiera conocía, él hizo su oración. Pero él dice: yo vi a este joven orando como nadie, yo nunca lo había visto. Este joven comenzó a interceder y a decirle al Señor: mira, Señor, el sufrimiento de aquella mujer, tú sabes cuánto está ella sufriendo por su hijo. Yo no te voy a decir que sea o no tu voluntad. Es tu voluntad. Dime dónde dice la palabra que es tu voluntad que este muchacho que tú creaste un hombre se vista de mujer. Dime dónde dice la palabra que es tu voluntad que este hombre esté haciendo sufrir a su madre como ella está sufriendo. Dime dónde dice la palabra. Padre, yo quiero pedirte que en este momento, yo no te pido que la semana que viene, que un mes, no. Yo quiero que ahora mismo tú traigas a ese joven a la iglesia. Ahora mismo, Padre, que tú vayas donde él está y tú lo traigas a ese lugar. Mire, aleluya. Dice el pastor: pero qué atrevido este muchacho. Y él dice, y como si el muchacho me estuviera leyendo la mente, él dice: Padre, quizás tú digas que yo soy atrevido, pero tu palabra es poderosa para hacer cumplir esto que yo te estoy pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pastor dice, y nosotros cada uno seguimos orando y seguimos intercediendo, y pasó la hora, eran las 1 de la noche, luego pasaron las 2, las 3, y el joven nada de aparecer, las 4, las 5, y dice, ya cuando estábamos a punto de terminar, escuchamos un alarido, un grito fuerte de tridente. Era la madre que había pedido la oración. Ella miraba hacia la puerta y todos nosotros cambiamos la vista hacia la puerta a ver qué era. Era el hijo de ella, vestido de mujer, al grito, llorando. Y cuando nosotros agarramos al joven y comenzamos a orar por él porque pidió la oración, el pastor comienza a preguntarle: dime, ¿qué te hizo? ¿Qué te motivó a venir aquí? Él dice: yo estaba en la esquina tal, en un lugar, y yo siento que el mundo comienza a girar alrededor de mí y que comienzo a caerme y a sentirme como que todo está mareado. Y allí yo caigo y digo: voy a morir, Señor, y no quiero morir en estas condiciones en las que estoy. Dame una oportunidad. Y dice, de allí yo perdí la conciencia. Pero luego yo despierto y veo que la gente viene donde mí, estaban socorriendo, me dieron un poco de agua, me estaban moviendo, me estaban tratando de sentar. Y entonces yo cogí para mi casa y busqué a mi madre para convertirme. Dios me había dado otra oportunidad. Y busqué a mi madre en la habitación, no estaba. Le pregunto a mi hermano, me dice, ella está en la iglesia clamando por ti. Y allí entonces cogí para acá. Y el joven que estaba orando por él, que le había dicho a Dios que lo llevara a la iglesia esa noche, le dijo: ¿cómo a qué hora fue que tú sentiste esto? Y él dice: como a la 1 de la noche. Miren, Dios es tan poderoso que cuando un hombre, cuando una mujer clama, dice amén. La oración se va más allá de lo que nosotros podamos sentir. La oración se mete en el lugar, va directo allá y rompe el muro, rompe todo lo que tenga que romper. Así que aprendamos a entrar
en el mundo espiritual. A no quedarnos ahí en la puerta, haciendo una oración así como pequeñita, como si tú, Señor, si acaso, no, que nos metamos con fuerza espiritual. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo clamo por esos intercesores, gente que tú lo has llamado, gente que tú le has dado la palabra y le has dicho que son los intercesores, que son los que tú pones para romper cadenas, que son gente que tú metes para que se metan ahí en el medio de un pleito espiritual. Espíritu Santo de Dios, los que están dormidos, tú lo despiertas, tú lo llamas para despertarlo. La palabra tuya, Señor, viene restituyéndolo, trayéndolo, Señor, liberándolo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, entra en la habitación, toma tu espada espiritual, ponte toda la armadura que Dios te ha dado y comienza a pelear a través de la oración para que tú seas conocido en ese mundo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Milagro Fonder Rodríguez por aquí contigo. Aleluya.